Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del cotilleo y la primicia del mundo del espectáculo. Espero que este día los encuentre radiantes, rebosantes de energía positiva y, por supuesto, listos para un festín de dramas y romances dignos de ser analizados hasta el último detalle. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada de una película romántica, con París como telón de fondo y dos protagonistas que ya han conquistado nuestros corazones, las superestrellas Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. El murmullo se ha convertido en un rugido, las redes sociales están en llamas y la atmósfera está cargada de especulación. Parece que la chispa entre Ande y Kerem, esa misma chispa que nos cautivó durante su romance y su inolvidable participación en Senkalkam, podría estar resurgiendo de las cenizas. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de todo este revuelo? ¿Es acaso una ilusión alimentada por la nostalgia de los fans o estamos realmente al borde de presenciar el renacimiento de un amor de ensueño? Acompáñenme en esta investigación exhaustiva donde desmenuzaremos cada pista, cada rumor y cada declaración para llegar al corazón de este misterio que tiene al mundo en vilo. Pero antes de que nos perdamos en los laberintos de la especulación, permítanme recordarles la importancia de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis profundos y, por supuesto, el chismecito más jugoso que encontrarán en todo el universo digital. Su apoyo incondicional es el combustible que impulsa nuestra pasión y nos permite seguir trayéndoles contenido de calidad, fresco y lleno de sorpresas. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Como todos ustedes saben, Ande y Kerem trascendieron la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Su química era palpable, su conexión innegable y su romance, que floreció en medio del torbellino del rodaje de Senkalkam, encendió la imaginación de millones de fans en cada rincón del planeta. Éramos legión los que suspirábamos con cada fotografía, con cada declaración de amor que se profesaban públicamente y con cada gesto de cariño que compartían generosamente a través de sus redes sociales. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, una historia de amor digna de la mejor comedia romántica que Hollywood pudiera concebir. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la felicidad plena y duradera a menudo se revela como una quimera. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular como una plaga, oscureciendo el brillo de su romance. Y lamentablemente las peores sospechas se confirmaron, la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin, dejando tras de sí una estela de corazones rotos y una legión de fans sumidos en la decepción. Las razones exactas que precipitaron su ruptura nunca se hicieron públicas, dando lugar a un sinfín de especulaciones que apuntaban a incompatibilidades en sus agendas profesionales, la asfixiante presión mediática y quizás diferencias personales irreconciliables. A pesar del torbellino de tristeza y desilusión que generó su separación, ambos actores demostraron una admirable resiliencia y profesionalismo, enfocándose en sus respectivas carreras y siguiendo adelante con sus vidas. Ande se consolidó aún más como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía, participando en una variedad de proyectos televisivos y cinematográficos que demostraron su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, también continuó cosechando éxitos y expandiendo sus horizontes, incursionando en el competitivo mercado internacional y demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles y desafíos. Y es precisamente aquí donde nuestra historia da un giro inesperado y se torna aún más intrigante. Recientemente tanto Ande como Kerem fueron avistados en París, la ciudad del amor por antonomasia. Así es, coincidieron en la misma ciudad, al mismo tiempo. Esta coincidencia fortuita, o quizás no tanto, ha desatado una tormenta de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, análisis y teorías de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, reescribiendo el final de su historia de amor. Pero seamos realistas, ¿qué tan probable es que Ande y Kerem estén realmente considerando darse una segunda oportunidad? Analicemos las evidencias disponibles con la objetividad de un detective experimentado. En primer lugar, es importante destacar que ambos actores han mantenido una relación cordial y respetuosa después de su ruptura. Nunca se han dedicado a ataques personales en público ni han alimentado los rumores negativos que inevitablemente surgieron tras su separación. Este comportamiento sugiere que a pesar de las diferencias que pudieron haber existido en el pasado, aún conservan un cariño y un respeto mutuo que podrían ser la base para una posible reconciliación. En segundo lugar, la coincidencia de ambos en París no necesariamente implica una reconciliación inminente.
Podría ser simplemente una casualidad, un encuentro fortuito en una ciudad que atrae a figuras públicas de todo el mundo. Sin embargo, algunos fans, con la agudeza de un halcón, han señalado que sus publicaciones en redes sociales durante su estancia en París contienen mensajes subliminales y guiños que sugieren algo más que una simple coincidencia. Por ejemplo, Ande publicó una fotografía en la que aparece sentada frente a un café, disfrutando de la lectura de un libro que, según algunos fans, es el mismo que Kerem solía recomendar en entrevistas y redes sociales. Por su parte, Kerem compartió una imagen de un paseo por las encantadoras calles de París, acompañada de una descripción que muchos interpretaron como una indirecta sutil dirigida a Ande. Estos pequeños detalles, aunque podrían ser simples coincidencias sin mayor trascendencia, han alimentado la esperanza de una reconciliación entre sus seguidores más acérrimos. Además, fuentes cercanas a ambos actores han revelado, bajo condición de anonimato, que han estado en contacto de manera discreta durante los últimos meses. Al parecer, han estado trabajando en superar sus diferencias y han estado explorando la posibilidad de retomar su relación, aunque de una manera más madura y consciente. Sin embargo, es crucial recordar que estas son solo fuentes no confirmadas y que la información podría ser inexacta o incluso producto de la imaginación. Otro factor a considerar es el impacto innegable que tuvo su relación en sus carreras profesionales. Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Ande y Kerem a la fama internacional y abriendo nuevas puertas en sus carreras. Gran parte del éxito de la serie se atribuye a la química innegable entre ambos actores, una química que trascendió la pantalla y cautivó a audiencias de todo el mundo. Si ambos decidieran retomar su relación, es muy probable que esto generara un revuelo mediático aún mayor y que impulsara aún más sus carreras, abriendo nuevas oportunidades en el cine y la televisión. Pero, ¿están realmente dispuestos a afrontar la presión mediática y los desafíos que implica una relación pública de alto perfil? Esta es una pregunta clave que solo ellos pueden responder. Ambos han experimentado de primera mano los altibajos de ser una pareja famosa y saben lo difícil que puede ser mantener una relación sana y estable bajo el constante escrutinio público. La atención mediática puede ser asfixiante y la presión de los fans y los medios puede ser abrumadora. En definitiva, la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem es un tema que genera una enorme expectación y un intenso debate entre sus fans. Si bien no hay una confirmación oficial ni una declaración pública por parte de ninguno de los dos actores, las evidencias circunstanciales y los rumores persistentes sugieren que existe la posibilidad de que estén dándose una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá si el amor renacerá en París y si volveremos a verlos juntos como pareja, protagonizando un nuevo capítulo de su historia de amor. Independientemente de lo que suceda, lo más importante es respetar su decisión y apoyarles en sus caminos individuales. Ambos son actores talentosos y merecen ser felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y celebrando sus éxitos. ¿Y bien, qué les ha parecido este análisis exhaustivo? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos, desafiando las probabilidades y reescribiendo su destino? ¿O es solo un sueño imposible, una fantasía alimentada por la nostalgia y la esperanza? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema tan candente que tiene al mundo del espectáculo en vilo. En resumen, hemos analizado minuciosamente los rumores y las evidencias que sugieren una posible reconciliación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin en la romántica ciudad de París. Hemos explorado su historia de amor, su ruptura y los posibles motivos detrás de su reencuentro en la capital francesa. Hemos debatido sobre la probabilidad de que estén dándose una segunda oportunidad y sobre los desafíos que implica una relación pública de alto perfil. En definitiva, hemos desmenuzado cada detalle para llegar al fondo de este misterio que tiene a todos especulando. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y revelador. Si les ha parecido interesante, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad, fresco y lleno de sorpresas. Así que no duden en dejarnos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Queremos saber qué temas les interesan y qué les gustaría ver en el canal. Y para finalizar, quiero animarles a que sigan soñando con el amor,
a que crean en las segundas oportunidades y a que nunca pierdan la esperanza. Porque, como dice el dicho, el amor verdadero siempre encuentra el camino, incluso cuando parece imposible. Hasta la próxima, familia. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de amor, felicidad y muchas sorpresas agradables. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao.